Mi hijo dijo: «Hoy es el cumpleaños de Laura, mamá. Ya tenemos planes». En ese instante supe que acababa de perder a mi marido. Y quizás también a mi hijo. Si estás escuchando mi historia, por favor no sigas deslizando. No porque quiera quejarme, sino porque quizás tú también has vivido una mañana que parecía perfectamente normal, hasta el momento en que todo se vino abajo. El momento en que perdiste a alguien y te diste cuenta de que nadie más veía tu dolor como algo real. Llamé a mi hijo con la voz ahogada en lágrimas. «Tu padre acaba de fallecer». Y todo lo que dijo fue: «Hoy es el cumpleaños de mi mujer. Puedes llamar más tarde». Si alguna vez has enfrentado una ruptura así, cuando tu familia te da la espalda, cuando tus seres queridos reciben tu pérdida con silencio, comparte tu historia en los comentarios. La leeré. Quizás no soy la única que ha sobrevivido a un golpe tan profundo. Todavía recuerdo que era un sábado. La luz se derramaba por la ventana de la cocina proyectando largas sombras sobre la vieja mesa de madera. Cada mañana de fin de semana Ricardo tenía la costumbre de despertarse antes que yo para preparar café y poner la emisora de música clásica. Yo bajaba las escaleras con el pelo todavía revuelto, un jersey sobre el brazo y los ojos apenas abiertos. Ese día llevaba la vieja camiseta gris descolorida, que yo solía odiar por el roto que tenía en el puño. Él la llamaba su camiseta de la suerte, aunque estaba hecha jirones. Estaba allí sentado leyendo las viñetas del periódico y riéndose para sus adentros, como un niño en el cuerpo de un anciano. Me serví un poco de café y me senté frente a él, untando mantequilla en mi tostada, mientras me contaba anécdotas triviales de su visita al supermercado el día anterior. Me dijo que había vuelto a comprar la leche en polvo en lugar de la leche líquida que a él le gustaba. Luego, golpeó ligeramente la taza con la cuchara mirándome con picardía. «Si me muero por culpa de esta leche en polvo horrible, tendrás que vivir con la culpa el resto de tu vida, Elena». Yo estaba medio bocado a punto de devolverle la broma, pero nunca tuve la oportunidad. La cuchara se cayó, golpeó la mesa y luego resbaló hasta el suelo con un pequeño tintineo que resonó como el latido de un corazón fracturado. Levanté la vista. Ricardo estaba inmóvil con los ojos muy abiertos y la mano agarrotada como si sufriera una convulsión. Ricardo lo llamé pensando que todavía estaba bromeando. Tenía la costumbre de gastar esas bromas silenciosas. Pero no hubo remate. Rodeé la mesa a trompicones con las manos temblando tanto que volqué mi café intacto. Él se desplomó hacia un lado, su cabeza cayendo sobre su hombro. Sus ojos seguían abiertos, su boca ligeramente entreabierta. Su pecho ya no se movía. Grité sintiendo que el corazón se me partía en dos. Me deslicé al suelo con él buscando a tientas el teléfono con la mente sumida en una espesa niebla. Llamé al 112. Mi voz apenas un susurro repitiendo nuestra dirección como una máquina. La operadora me dijo que empezara las compresiones torácicas hasta que llegara la ambulancia. Hice lo que me ordenó, pero yo sabía por la forma en que su mano se enfriaba en la mía, por la ligera e ingrávida caída de su cuello, que Ricardo ya se había ido. Cuando llegaron la policía y los sanitarios, me acurruqué en un rincón todavía en camisón, con el pelo hecho un desastre. Me sentía irreal, como si estuviera viendo una escena de una película sobre una mujer sentada en estado de shock en su cocina descalza, mientras en el suelo yacía el marido con el que había pasado más de 40 años. Uno de los agentes, un joven de voz amable, me preguntó si había algún familiar al que quisiera llamar. Asentí. A mi hijo, Javier. Cogí el teléfono con las manos todavía temblorosas incluso,
después de que el caos se hubiera calmado. El teléfono sonó 5 veces. Prácticamente rezaba para que respondiera. Y entonces finalmente contestó. Tragué saliva intentando mantener la voz firme, pero pude oír cómo se quebraba al decir Javier: «Soy mamá. Es tu padre. Él se ha ido». Una pausa. Larga. Ni una sola pregunta. Ni un jadeo. Ni un sollozo. Solo silencio. Entonces Javier dijo con la voz perfectamente serena: «Hoy es el cumpleaños de Laura, mamá. Estamos de celebración. ¿Puedes llamar más tarde?» Creí haberle oído mal. «Pero no», añadió. «Llevamos una semana con esto planeado. Ya está todo el mundo aquí. Ya sabes, es importante para Laura». No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque se me había cerrado la garganta por completo. Colgué. Sin decir una palabra más, me senté junto a la silla donde Ricardo aún yacía con los ojos ahora cerrados con delicadeza, por alguien su rostro todavía con el fantasma de su broma inacabada. No lloré. Simplemente me quedé allí sentada. Sola. Esa fue la primera vez que entendí de verdad lo que significaba la soledad. No fue porque hubiera perdido a mi marido. Fue porque había llamado a mi hijo para decirle que su padre había muerto, y él me había dicho que llamara más tarde, por el cumpleaños de su mujer. No sé si algo podría doler más que eso, pero supe en ese momento que algo dentro de mí se había hecho añicos y nunca volvería a estar entero. Estuve junto al ataúd de mi marido sola, y cuando la gente preguntaba «¿Dónde está Javier?», yo solo podía sonreír y mentir. Pero por dentro había una verdad que me dejaba paralizada. El funeral de Ricardo fue un martes por la tarde. El cielo estaba encapotado, las nubes tan bajas que parecían presionar el tejado de la pequeña iglesia al final de la calle. Lo recuerdo porque llevaba despierta desde las 5 de la mañana, no porque tuviera algo que hacer, simplemente no podía dormir. Me senté al borde de la cama mirando la hendidura en la almohada a mi lado, como si él se hubiera ido hacía solo unos minutos. Llevaba el viejo vestido negro de cuello barco que una vez pensé en tirar, porque me hacía parecer mayor, pero que luego guardé por si había un funeral. Bueno, aquí estaba, solo que nunca pensé que sería el de Ricardo. Coloqué una foto suya de joven en la mesa conmemorativa, una foto con su uniforme de la Armada, sosteniendo una guitarra con la que nunca aprendió a tocar una canción entera. Elegí su música favorita, Moon River. No porque encajara en la ocasión, sino porque era la canción que siempre tarareaba mientras se afeitaba. A medida que la gente empezaba a llegar, me quedé cerca de la entrada de la iglesia, dando la mano, aceptando abrazos y condolencias. Pero mi mente parecía flotar en otro lugar. Alguien me preguntó, «¿Dónde está Javier? Debe de estar destrozado». Me estremecí. Luego asentí, y la primera excusa que se me ocurrió salió de mi boca. «Está atrapado en otra comunidad, y Laura está embarazada del segundo. No es seguro que viajen». Escuché las palabras salir de mi propia boca y sentí asco de mí misma. Estaba encubriendo a un hombre que ni siquiera se había molestado en aparecer en la despedida de su propio padre. No sé por qué lo protegí. Quizás fue instinto. Quizás fue la costumbre de una madre demasiado habituada a cargar con la vergüenza de sus hijos. La noche antes del funeral, había intentado llamar de nuevo. No a Javier, a Laura. Pensé que como alguien que había formado parte de mi familia durante casi 10 años, no podía ser completamente desalmada. Contestó al segundo tono.
Su voz era tan suave y melosa como siempre. «Oh, Elena, me temo que no podremos ir. Estoy embarazada, y el médico me ha aconsejado que evite viajar». Hablaba despacio, eligiendo sus palabras con cuidado, como si las hubiera ensayado. Pude oír claramente a que alguien reír de fondo. Sonaba a fiesta, o al menos no a un lugar de luto. Solo dije: «Ya veo». No hice más preguntas. Colgué, pero después de dejar el teléfono me quedé mirando al vacío durante horas. Un pensamiento no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Por qué me temo que no podremos ir? ¿Por qué me temo? Y no lo siento. No estamos desolados. El funeral fue tranquilo. Los viejos amigos y antiguos compañeros de Ricardo acudieron en masa. Compartieron viejas historias. Alguien trajo un recorte de periódico de 1987, cuando le habían concedido un premio por su servicio a la comunidad. Sonreí al ver la foto de él con traje, con el pelo de punta, como un nido de pájaros. Ricardo nunca dominó el peine. Esperé. Seguí esperando que Javier entrara por la puerta aunque fuera tarde. Pero nunca llegó. Ni un solo mensaje de texto. Ni una sola corona de flores. Ni una palabra de condolencia. Ni un solo abrazo. Tres semanas después del funeral estaba doblando mantas en el sótano cuando sonó el teléfono fijo. Todavía lo conservaba porque Ricardo no se fiaba de esos móviles que se pueden hackear. La voz al otro lado era la de una enfermera educada y profesional. «Hablo con la señora Vargas. Necesitamos confirmar un familiar del paciente, Javier Vargas, para actualizar su expediente del seguro. Actualmente está recibiendo tratamiento en el Hospital Clínico San Carlos». Me quedé helada. ¿Tratamiento? ¿De qué pregunté? Me temo que no puedo revelar los detalles, pero está relacionado con un problema de infertilidad. Ya no puede concebir de forma natural. Necesitamos cotejar sus registros genéticos con sus familiares más cercanos. Colgué el teléfono en silencio. Tenía la garganta seca como un desierto. Me senté en un taburete con la cabeza entre las manos. Todo encajó en mi mente lenta y dolorosamente. Laura había dicho que estaba embarazada. Javier no había venido al funeral porque tenía que estar con su mujer embarazada. Pero ahora el hospital me decía que Javier no podía tener hijos. Sentí que algo se resquebrajaba dentro de mí. Una pequeña y fina fisura que dejaba entrar una corriente de aire frío. No fue un ruido fuerte, solo escalofriante. Esa fue la primera vez que pensé: me mintieron. No solo sobre su ausencia, sino sobre un bebé que nunca existió. Y si podían inventarse un embarazo para evitar el funeral de su propio padre, ¿de qué más serían capaces? Me levanté y me acerqué a la estantería. Saqué el álbum de fotos familiar y me senté a la mesa. Miré una foto de Javier cuando tenía 4 años, con el pelo rapado y las mejillas regordetas. Recordé cómo solía aferrarse a la pierna de Ricardo negándose a soltarla, cómo había sollozado cuando su padre tuvo que irse a un viaje de negocios de 2 días. Miré a ese niño y vi a un extraño. Empecé a limpiar la habitación de Ricardo un domingo por la mañana, 3 semanas después del funeral. Hacía más frío de lo habitual, la niebla matutina todavía se aferraba a las ventanas y la casa olía a mantas viejas mezcladas con la pomada que usaba para las rodillas. No había tocado esta habitación en semanas, salvo para cerrar la puerta e intentar no pensar en ello. Pero llega un momento en que tienes que enfrentarlo. No puedes dejar el cepillo de dientes en su soporte para siempre.
No puedes dejar que sus zapatillas sigan apuntando hacia el baño, como si solo estuviera en una reunión temprana y fuera a volver pronto. No puedes seguir pasando por delante del sillón, donde veía los deportes sin mirar. Empecé doblando la gruesa chaqueta marrón que usaba para sacar la basura. Los bolsillos todavía contenían pañuelos arrugados y un caramelo de menta aplastado. Un guante de lana se había caído debajo de la cama y me agaché para recogerlo. Al levantarme, mis ojos se posaron en el pequeño cajón de la mesita de noche que Ricardo siempre había guardado para sí mismo. Nunca lo cerraba con llave, pero tampoco invitaba a nadie a entrar. Lo abrí. Dentro había unos cuantos cuadernos, una pluma estilográfica seca, algunas fotos antiguas descoloridas y un diario de tapa blanda, forrado en cuero verde musgo. Sin título, sin nombre. Lo cogí, mi mano temblando ligeramente. Abrí la primera página y vi su caligrafía familiar. La letra de Ricardo inclinada un poco apresurada, la TT, siempre cruzada un poco demasiado alta. Catestochi. Noviembre. Acabo de transferir 5.000 euros a Javier. Esta vez fue por un accidente de coche. Por cómo habla, sé que no dice la verdad. Pero no soy lo bastante fuerte para decir que no. Sigue siendo nuestro hijo. Pasé unas cuantas páginas más hasta que llegué a una sección marcada con una tarjeta de cumpleaños, una genérica que solo decía «Te quiero, papá». Pero en la parte de atrás, metida dentro, había una carta doblada en 4, el papel fino y ligeramente amarillento. La desdoblé y leí: Javier E. He estado en silencio demasiado tiempo, pero este silencio me está doliendo más de lo que cualquier discusión podría hacerlo. Sé que no has sido sincero. La historia de la enfermedad rara, los préstamos estudiantiles congelados, la vez que Laura tuvo que ser llevada a urgencias, pero no había facturas. Lo comprobé. ¿Y sabes qué? No estoy enfadado, al menos no de la forma que crees. Solo estoy triste. Triste de que pienses que tu madre y yo somos tan tontos como para no darnos cuenta. Triste de que uses el amor que te tenemos como una herramienta para conseguir lo que quieres. No se lo he contado a tu madre, en parte porque no quiero romper la fe que tiene en ti, y en parte porque quizás todavía espero que arregles esto tú mismo. Pero ahora estoy cansado. La próxima vez que necesites ayuda, trae la verdad contigo. Papá. Leí la carta 2 veces. La primera, mis ojos estaban secos, como si las palabras no hubieran calado. La segunda, las lágrimas cayeron no a raudales, sino lenta y suavemente, como el tono de la propia carta. Ricardo lo sabía. Sabía que su hijo le estaba mintiendo. Y me lo ocultó. No estaba enfadada con él. No podía estarlo. Solo sentí una tristeza fría y profunda, como un pozo vacío. Quizás porque entendí por qué lo ocultó. Ricardo siempre fue el blando de nuestra familia y el que cargaba silenciosamente con las cargas. Solía decirme: «Lo último que quiero hacer en la vida es entristecer a tu madre». Y ahora entendía que había vivido según ese principio, hasta su último aliento. Volví a guardar la carta y cerré el diario. Pero no lo dejé en el cajón. Lo llevé conmigo, colocándolo en la mesa del comedor, donde Ricardo solía sentarse cada mañana, junto al lugar donde tamborileaba los dedos cuando se le enfriaba el café. Me senté frente a la silla vacía y dije: «No tenías que ocultármelo, Ricardo. Yo también soy una adulta. Deberíamos haber hablado de ello. De Javier». Nadie respondió. Por supuesto que no. Pero en ese silencio vi una cosa con claridad. Mi marido había hecho todo lo posible por protegerme de este dolor. Y al hacerlo lo había llevado todo él solo. No quemé la carta.
No la escondí para siempre. La guardé en el cajón de mi escritorio junto al libro de cuentas del hogar, como un recordatorio, no del engaño de Javier, sino del amor que a veces adopta la forma del silencio. Mantuve la casa tal y como estaba cuando Ricardo vivía. El salón todavía conservaba el olor a madera vieja y al acondicionador de cuero que usaba en los sillones. Nuestra pequeña foto de boda estaba en la repisa de la chimenea junto a una flor seca, prensada en un marco de cristal, un regalo de cumpleaños suyo, en nuestro 30º aniversario. Había dicho: «Está seca, pero todavía mantiene su forma, igual que tú, Elena». No me había atrevido a tocar el dormitorio principal desde que encontré la carta. Esa habitación ahora se sentía como un lugar prohibido. No por miedo, sino porque era el último lugar donde podía sentir que él todavía estaba cerca. Mientras no doblara la camisa que había dejado en la silla, mientras no guardara el peine con algunos de sus cabellos plateados, entonces quizás no se había ido de verdad. Javier apareció un viernes por la tarde, sin llamar, sin avisar. Acababa de preparar una tetera y estaba a punto de sentarme en el porche cuando oí un coche detenerse. Miré por la ventana, era el familiar todoterreno plateado. La puerta se abrió. Javier salió, una bolsa de lona en una mano, las llaves del coche colgando de la otra, como si acabara de parar en la gasolinera y hubiera decidido pasar de camino. No vi a Laura. No salí a recibirlo. Javier llamó 2 veces y luego abrió la puerta como si todavía viviera aquí. Llevaba una chaqueta deportiva, pantalones caqui arrugados y las viejas zapatillas que le había comprado hacía 2 años. La misma zancada rápida, los mismos ojos esquivos. Ni un abrazo, ni una disculpa. Me quedé en la cocina observándolo. No dije nada. Él no se acercó a abrazarme. Entró directamente en el salón y se sentó en el sillón de Ricardo, como si nada hubiera pasado. Lo miré. Luego miré el sillón. «Estás sentado en el sillón de tu padre», dije con voz plana. Javier enarcó una ceja con una media sonrisa en el rostro. «Bueno, supongo que ya no importa. ¿Verdad, mamá? No es como si alguien lo estuviera usando». No respondí. Miró a su alrededor, tamborileando los dedos en el reposabrazos. «¿Estás bien?» «Veo que todo sigue igual». Permanecí inmóvil. «Sigue igual, incluido tu silencio después del funeral de tu padre». Javier se frotó la nuca y negó con la cabeza. «Mamá, sé que estás enfadada, pero de verdad teníamos una razón. Laura estaba...». Lo interrumpí. No estaba embarazada. Se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, pero solo por un segundo. El hospital llamó a la persona equivocada. ¿Sabes? Pensaron que yo era tu mujer. Me dijeron que estabas en tratamiento por infertilidad. Necesitaban los registros genéticos de un familiar. El aire en la habitación se volvió denso de repente. Javier se echó hacia atrás como si lo hubieran empujado contra el sillón. «Serví té». No le ofrecí. Dejé la tetera sobre la mesa de madera y limpié un pequeño derrame. Cada movimiento era lento, deliberado. Me senté en la silla de enfrente con los dedos entrelazados. «Has venido a pedir más dinero, ¿verdad?» Javier entrecerró los ojos. «¿Crees que esa es la única razón por la que vendría aquí?» «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Golpeó la mesa con la mano. La taza de té traqueteó suavemente. «¿Estás desenterrando a mi padre solo para sermonearme? Apenas se ha enfriado y ya estás sacando el tema del dinero». «Tu padre me dejó una carta. Está todo ahí.
Sobre todas las veces que mentiste. Sobre la vez que llamaste llorando pidiendo dinero para las facturas del hospital de Laura. La operación que nunca ocurrió. La deuda en bolsa. Lo sé todo. Javier se levantó de un salto con el rostro enrojecido. Eso era entre papá y yo. No tienes derecho a... Como vuelvas a levantar la voz, llamo a la policía. Y lo digo en serio, Javier. Se quedó inmóvil. Luego volvió a sentarse con la cabeza entre las manos. La habitación se sumió en un silencio tan pesado que era asfixiante. Saqué una servilleta de lino del bolsillo y limpié suavemente la mesa. Me levanté, muy lentamente. Ya no eres un niño, y yo ya no soy una mujer que creerá ciegamente cada palabra que digas. Señalé la puerta. Si no sabes cómo respetarme ni a mí, ni a la memoria de tu padre, entonces no tienes nada que hacer en esta casa. Javier no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado con la espalda encorvada como un hombre agotado. No sabía lo que estaba pensando, e incluso si estaba a punto de disculparse, era demasiado tarde. Se levantó, cogió su bolsa y salió sin mirarme. Se detuvo en la puerta. Pensé que podría darse la vuelta. No lo hizo. La puerta se cerró suavemente. Sin portazo. Solo un suave clic. Pero para mí sonó como el fin de algo que una vez fue la maternidad. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo. Mis ojos estaban secos. Quizás porque ya había llorado suficiente. O quizás porque a cierta edad el duelo ya no se derrama en lágrimas, sino que se asienta en el pecho, como una piedra pesada. Me senté en mi propia silla frente a la vacía que tenía enfrente, en la que Ricardo solía sentarse golpeando la mesa para llamarme a tomar el café de la mañana. Ahora mi hijo acababa de sentarse allí. Y me pregunté, ¿vio Ricardo eso? ¿Estaría enfadado? ¿O simplemente estaría triste como en su carta? Concerté una reunión con Samuel García un miércoles por la mañana a principios de abril. El tiempo era inusualmente frío. Llevaba un viejo jersey de cuello alto beige, un sombrero de fieltro y guantes marrones. En mis manos llevaba un portafolio que había preparado el día anterior, con una copia de la carta de Ricardo, la lista de transferencias financieras y una copia del Antiguo Testamento, que él y yo habíamos firmado juntos en 2007. Samuel era el mejor amigo y abogado de Ricardo. Habían servido juntos en el ejército y habían mantenido el contacto desde entonces. Nunca había tenido que tratar con Samuel directamente, pero Ricardo siempre solía decir: si alguna vez me voy antes que tú, llama a Samuel. Nos conoce mejor que nadie. El despacho de Samuel estaba en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo en el centro. Tenía escaleras de madera que crujían y ventanas de cristal esmerilado que mostraban la silueta de un viejo arce. Me esperaba con una taza de té caliente y una mirada triste y cómplice, pero no hizo más preguntas más allá de la primera. ¿Por dónde le gustaría empezar, Elena? Saqué todos los documentos y los puse sobre su escritorio en orden. La carta de Ricardo, el cuaderno con sus anotaciones, los extractos bancarios que mostraban 5 años de transferencias a Javier. Y finalmente, el Antiguo Testamento. No solo quiero modificar el testamento, Samuel. Quiero reescribirlo. Desde cero. Y necesito que sea blindado, que no se pueda recurrir ni impugnar. Samuel se enderezó y se puso las gafas de leer. En ese momento vi cómo cambiaba su expresión. No era sorpresa. Era la mirada de un hombre que había oído demasiadas historias como esta. ¿Estás segura?, preguntó. Más segura de lo que he estado nunca de nada, dije.
Le conté toda la historia desde la muerte de Ricardo y la llamada del hospital hasta la carta en el diario, y el día en que Javier volvió y me gritó en mi propio salón. Hablé lenta y claramente sin llorar ni titubear. Samuel solo asentía tomando notas de vez en cuando. Cuando llegué al final a la parte de echar a mi propio hijo de mi casa me detuve. No porque estuviera avergonzada, sino porque de repente sentí una opresión en el pecho. Lo miré. ¿Sabes, Samuel? No lo hice porque lo odie. Lo hice porque tenía miedo de seguir perdonándolo como siempre había hecho. Y entonces me perdería a mí misma por completo. Samuel asintió lentamente. Sigue siendo una madre, Elena, pero también es una persona. Y las personas tienen límites. Empezamos a redactar el Nuevo Testamento esa misma mañana. Samuel me explicó cada cláusula, cada vínculo legal. Me preguntó: ¿estás segura de que quiere eliminar a Javier y Laura de la herencia por completo? Respondí sin dudar. No quiero que lo que Ricardo dejó se convierta en una recompensa por el engaño. Quería que todo el patrimonio, la casa, las cuentas de jubilación, la vieja camioneta que guardaba en el garaje, incluso su preciada colección de discos de jazz, se depositara en un fondo fiduciario a nombre de Sofía Teresa Muñoz. A Sofía se le concedería acceso al fondo cuando cumpliera 22 años. No 18, porque sabía que 18 años todavía era demasiado joven para llevar ese peso, pero no tan tarde como para que no pudiera entender su valor. Y añadí una cláusula especial pidiéndole a Samuel que la redactara con tal claridad que pudiera citarse textualmente en un tribunal si fuera necesario. Cualquier individuo que participe en amenazas, coacción, litigios o interferencia legal con la intención de alterar, invalidar o retrasar la ejecución de este testamento, se considerará que está cometiendo un acto de abuso emocional contra la testadora y la beneficiaria. En tal caso, todos y cada uno de sus derechos de herencia quedarán inmediata e irrevocablemente anulados. Nunca pensé que llegaría a un punto en mi vida en el que tendría que usar la frase abuso emocional en relación con mi propio hijo. Pero ahora lo entendía. No toda la crueldad es visible. Algunas heridas son del tipo que nadie más puede ver, pero te impiden vivir como lo hacías antes. Antes de irme de su despacho, le entregué a Samuel un sobre amarillo sellado. Él preguntó: ¿qué es esto? Una carta escrita a mano. Quiero que la guarde con el expediente y que se la dé a Sofía si algún día yo ya no estoy aquí. Samuel asintió. No hizo más preguntas. Supe que lo entendía. A carta de no, queridísima Sofía. Si estás leyendo esto algún día puede que sea porque ya no estoy contigo. O quizás porque necesitas un tierno recordatorio de alguien que creyó en ti cuando el mundo te dio la espalda. No escribí este testamento porque no quiera a tus padres. Hubo un tiempo en que los quise mucho, pero también amo la verdad, la conciencia y lo que es justo. Y veo todas esas cosas en ti. Si alguna vez te sientes perdida, si alguien te hace dudar de ti misma, por favor, lee esta carta de nuevo. Que sepas que no te equivocaste al elegir la bondad. Te quiero. La abuela. Volví a casa esa tarde con una copia del Nuevo Testamento, bien planchada en su sobre de Manila. La guardé en la caja fuerte de mi dormitorio junto al reloj de pulsera que Ricardo siempre llevaba y nuestra foto de boda. No me sentí victoriosa. No me sentí aliviada. Pero supe una cosa con certeza: acababa de trazar una línea. No para castigar, sino para proteger lo que merecía ser protegido. Era una tarde nublada y un viento frío se colaba por las rendijas de los marcos de las ventanas, aunque las había cerrado bien.
Lo recuerdo porque estaba revisando el respiradero detrás de la cocina cuando oí un golpe suave en el porche. No un coche, no una voz. Solo un sonido quedo como si alguien hubiera dejado algo en el escalón de la entrada y luego hubiera desaparecido. Me limpié las manos en el delantal y fui a la puerta. No había nadie. Solo un sobre blanco liso cerrado apoyado en el felpudo. En la esquina, con una letra pequeña y inclinada, estaban las palabras «Para la abuela». Lo cogí, mi corazón de repente latiendo más rápido. No por miedo, sino porque conocía esa letra. Era la de Sofía. Entré y abrí cuidadosamente el sobre con el abrecartas que solía usar Ricardo. Dentro no había papel ni carta. Solo una pequeña memoria USB, plateada sin etiqueta ni nota. La miré por un momento, luego me senté en mi escritorio y la conecté al viejo ordenador de Ricardo, el que usaba para leer las noticias y ver videos graciosos cada noche. La pantalla parpadeó lentamente hasta encenderse el ventilador interior, zumbando como el suspiro de un anciano. En la memoria había 3 archivos de audio, simplemente nombrados. En la cocina EP3, sábado noche MP3, cuando llamó papá MP3, dudé. Luego hice clic en el primer archivo. El audio comienza con el tintineo de cubiertos sobre platos, el zumbido lejano de un lavavajillas. La voz de Laura se oía nítida y clara. Te lo dije, si podemos demostrar que ya no es competente, todo el patrimonio te revierte legalmente a ti. Solo necesitamos que un médico lo firme. Una pausa. Luego la voz de Javier baja y serena sí. Mamá se pondrá a gritar a los abogados como siempre hace. Para entonces todo el mundo verá que es inestable. Laura se rió. Cuanto más se enfade, mejor para nosotros. Detuve la grabación ahí mismo. No podía escuchar más. Me erguí con la mano todavía en el ratón. La habitación de repente se sintió tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Mi corazón latía con cada tic, como si contara hacia atrás, hacia algo que nunca podría deshacer. Abrí el segundo archivo. El audio tiene un ligero siseo, luego el sonido de voces susurrantes como si hablaran en voz baja en un dormitorio. La voz de Laura. Si es necesario, puedo llamar al Dr. Jenkins y conseguir que escriba un informe psicológico. Solo necesitamos 2 testigos para que cuele. Javier sí. Pero que no se entere Sofía. Laura resopló. Esa niña solo se pone de su parte. No entiende nada. Javier está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué no fuimos al funeral. Laura, miéntele. Los niños se olvidan fácilmente. Lo detuve de nuevo. Tenía la garganta apretada pero los ojos secos. No porque no me quedaran lágrimas, sino porque en ese momento entendí que no era la única que había oído esas palabras. Sofía. Ella las había oído. Y lo grabó. No por venganza, sino para protegerme. Abrí el tercer archivo. El sonido del exterior, una ligera brisa soplando. La voz de Javier es baja, como si estuviera justo fuera de una puerta. Javier, está mamá. Solo quiero hablar sobre el testamento. Una voz femenina interrumpe Laura con tono molesto. Javier, ¿de verdad vas a llamar para suplicar otra vez? Te dije que es mejor dejar que se haga vieja y pierda la cabeza. Javier está en silencio. Laura continúa, o quizás podríamos echarle algo en la manzanilla para dormir. Ya sabes, de eso que te deja temporalmente confundida. Podría preguntarle a Lidia sobre ello. Javier, cállate. Sofía está en casa. La grabación terminaba con el sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe. Me quedé allí sentada aturdida en silencio.
No lloré, no grité. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía y luego caía en cámara lenta. No fue por lo que dijeron. Fue por lo que Sofía en queso. No me había dicho ni una palabra. No me envió una carta, ni pidió elogios. Simplemente dejó la prueba en silencio para que yo supiera que no estaba loca, que no estaba imaginando cosas, que no estaba siendo demasiado dura. Sofía no me defendió con palabras, me defendió con la verdad. Cogí una servilleta de tela, envolví cuidadosamente la memoria USB y la coloqué en una pequeña caja dentro de mi caja fuerte, justo al lado del Nuevo Testamento. Luego subí a la habitación de Sofía, la pequeña habitación que siempre mantenía lista para ella, cuando venía de visita. No estaba allí, por supuesto. Todavía estaba en el instituto. Pero me senté en su cama y miré a mi alrededor. La almohada todavía tenía una hendidura de su última estancia. En el escritorio había un libro de historia abierto por una página marcada con un lápiz. Cogí el lápiz y escribí una breve línea en una nota adhesiva. Gracias. Lo sé. Luego la coloqué dentro de su libro sin firmar. No tenía ni idea de que Sofía había hecho todo eso por su cuenta hasta unos días después, cuando Samuel García me llamó. Su voz era baja y firme, pero percibí algo inusual en la forma en que dudó antes de hablar. Elena, creo que deberías saberlo. Su nieta vino a verme. Sola. Agarré el teléfono hundiéndome en mi silla, como si me hubieran quitado la gravedad de debajo de los pies. La semana anterior Sofía se había quedado conmigo unos días durante las vacaciones de Semana Santa. Dijo que necesitaba un cambio de aires y que había demasiado ruido para estudiar en casa de sus padres. No hice muchas preguntas, solo preparé su pequeña habitación, lavé las sábanas con estampado de árboles de Navidad, que todavía le encantaban, y compré los cereales que comía desde pequeña, Frosted Flakes, aunque nunca entendí el atractivo de algo tan azucarado. Sofía era la misma chica tranquila y dulce de siempre. Pasó la mayor parte del tiempo en el escritorio junto a la ventana, leyendo o trabajando en su portátil. Noté que atendía algunas llamadas telefónicas, pero siempre salía al porche trasero o cerraba la puerta. Supuse que era solo un compañero de clase, o quizás un profesor. Resultó que estaba llamando para concertar una cita con Samuel. Supongo que Sofía encontró su tarjeta de visita en el expediente que dejé en mi escritorio, le dije. No lo cerré con llave. No pensé que necesitara esconderlo. Samuel dijo que Sofía llegó por la tarde puntual con un bolso bandolera azul oscuro, el pelo recogido pulcramente. Llevaba un jersey de cuello alto y vaqueros. Me dijo que no era tímida, pero tampoco desafiante. La forma en que presentó todo fue increíblemente clara, como alguien que había pensado mucho antes de hablar. Sé que esto puede sonar extraño, había dicho Sofía, pero quiero asegurarme de que si mis padres solicitan mi custodia, tengo derecho a negarme. Samuel le preguntó por qué. Porque no me siento segura viviendo con ellos. No porque me peguen, sino porque amenazan a mi abuela. Y no creo que vayan a parar. Cuando Samuel relató esa parte, me llevé una mano al pecho como para evitar que el corazón se me rompiera. Sofía nunca me había dicho eso directamente. Siempre era tan cuidadosa de no disgustarme, de no preocuparme. Pero resultó que en el fondo se había sentido insegura durante mucho tiempo. Samuel dijo que le hizo algunas preguntas más sobre su vida, en casa, sus estudios, y si sus padres la habían manipulado emocionalmente alguna vez. Sofía simplemente dijo: tratan a mi abuela como una carga.
Y a mí me tratan como a una niña que no sabe nada. Pero sé lo suficiente como para ver quién está haciendo daño a quién. No recordaba la última vez que me había sentido tan orgullosa. Quizás fue cuando Sofía estaba en la obra, de quinto de primaria interpretando a Rosa Parks y declarando: «No me moveré porque merezco estar aquí». Esta vez Sofía tampoco se movía. Después de la llamada con Samuel me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Miré por la ventana de la cocina al lugar donde solía sentarse a comer sus cereales. Mi mano tocó suavemente la vieja cuchara de plata de Ricardo, ahora un poco deslustrada pero todavía con la forma perfectamente redonda que a él siempre le había gustado. Si Ricardo lo supiera, probablemente se habría reído y dicho: «Esa terquedad la has sacado de ti, Elena». Pero no pensé que fuera terquedad. Pensé que era claridad y coraje. Esa noche, después de haber recogido los platos de la cena, llamé a Sofía a la mesa. No mencioné al abogado de inmediato. Solo le pregunté en voz baja: «¿Te sientes a gusto aquí?» Sofía asintió sonriendo. «Es tranquilo. No tienes TikTok a todo volumen todo el día». Me reí. Si alguna vez llega el día en que sientas que debes hacer algo para proteger a alguien a quien quieres, hazlo. Yo lo entenderé. Sofía me miró. Sus ojos gris azulado eran directos, mucho más maduros que sus años. No preguntó: «¿De qué estás hablando?», ni fingió inocencia. Simplemente respondió: «Lo sé». La mediación estaba programada para un lunes por la mañana. El bufete de abogados estaba en un edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, con grandes puertas de cristal que daban a un aparcamiento y a una jardinera de lavanda que empezaba a secarse por las puntas. Llegué 10 minutos antes y me senté en la sala de espera, con un vaso de agua a mi mano apoyada en mi portafolio de cuero marrón. Dentro estaba todo el Nuevo Testamento, el USB de Sofía, la carta de Ricardo y algunos extractos bancarios antiguos. No era mucho, pero para mí era la verdad. Nunca pensé que a los 68 años estaría sentada en una sala como esta, debatiendo si estaba lo suficientemente cuerda como para decidir quién debía heredar la casa cuyas ventanas llevaba 30 años limpiando. Pero a veces la vida te lleva a lugares que nunca esperabas sin previo aviso. Javier y Laura llegaron 5 minutos tarde. Entraron en silencio vestidos con trajes oscuros, sus rostros sin la hostilidad de nuestro último encuentro. Se sentaron al otro lado de la mesa sin mirarme ni saludar. La mediadora era una mujer llamada Marta de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño impecable y un comportamiento educado y profesional. Empezó con el guión habitual. «Estamos aquí hoy no para juzgar, sino para encontrar una solución. No tenemos prejuicios hacia ninguna de las partes, y toda la información presentada debe basarse en pruebas claras». Asentí. Había oído suficientes historias injustas como para saber que hoy las pruebas tendrían que hablar por mí. Laura habló primero. Su voz era suave, casi emocionada. «Queremos a Elena, pero desde que Ricardo falleció ha cambiado mucho. Se ha vuelto volátil, se agita con facilidad. Una vez llamó a Javier solo para recriminarle por no asistir al funeral. Pero yo estaba embarazada en ese momento y necesitaba cuidados especiales». Vi a Marta inclinar ligeramente la cabeza tomando notas. No interrumpió. Laura continuó: «No queremos pelear, pero estamos preocupados. Modificó su testamento a toda prisa sin consultar a la familia y nos preocupa que pudiera haber sido influenciada por alguien». Javier añadió con voz lenta y deliberada: «Nuestra hija es todavía joven, solo 14 años. No puede ser ella quien tome las decisiones.
Es posible que alguien esté explotando el vínculo entre ella y Elena para manipular su pensamiento. Ante eso quise reírme. Pero en lugar de eso simplemente abrí mi portafolio, saqué una carpeta de color crema y la coloqué suavemente sobre la mesa frente a mí. Marta se volvió hacia mí. Señora Vargas. ¿Tiene una respuesta? Asentí. La tengo. Y me gustaría que la escuchara entera. Abrí la carpeta y saqué una copia del Nuevo Testamento junto con la carta de Ricardo, la que había guardado durante meses. Esta es una carta que mi marido le escribió a mi hijo, pero nunca envió. En ella detalla las repetidas mentiras de Javier para conseguir dinero. No necesito su compasión. Solo necesito que se reconozca la verdad. Luego pasé los extractos bancarios con cada transferencia resaltada, junto a excusas que nunca vinieron con un recibo. Marta los cogió y empezó a leer. Su expresión cambió ligeramente. Fue sutil, pero lo noté. Fui secretaria. Sé cómo cambia la actitud de la gente cuando empiezan a creer a una de las partes. Finalmente saqué la memoria USB. La coloqué sobre la mesa. En esta memoria hay grabaciones hechas por mi propia nieta de conversaciones entre Javier y su mujer. No necesito describir el contenido. Si es necesario, podemos escucharlas aquí mismo. Marta se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesitaré revisar ese contenido con un asesor independiente. Pero agradezco su exhaustiva preparación. Javier y Laura estaban en silencio, sus ojos fijos en la memoria USB, como si fuera un objeto extraño. Marta continuó. Por ahora tendré en cuenta todos estos documentos. Necesitaré revisarlos cuidadosamente durante las próximas 48 horas antes de hacer una recomendación para nuestra próxima mediación. Antes de que pudiera terminar, vi a Javier levantar la mano, fingiendo alcanzar su propio expediente, pero luego su mano se deslizó rápidamente hacia el USB, como si intentara meterlo en su carpeta. Marta habló de inmediato, su voz más aguda que antes. Disculpe, señor Vargas. ¿Está intentando retirar pruebas de la mesa de negociación? Javier se quedó helado con la mano todavía suspendida sobre el USB. Solo iba a mirarlo. No tenía ninguna mala intención. Marta lo miró fijamente con los ojos muy abiertos. Se volvió hacia su asistente y le hizo un gesto para que tomara nota. Necesito dejar constancia de este comportamiento. Este es un documento que pertenece a la demandante y usted no tenía permiso para manipularlo. Laura se volvió hacia Javier y le susurró algo, su rostro pasando del rosa al pálido. Javier dejó caer el USB sobre la mesa y se enderezó, pero no miró a nadie a los ojos durante el resto de la reunión. El resto de la sesión fue tenso. Marta repitió algunos procedimientos finales y anunció el calendario para una reunión de seguimiento, si fuera necesario. Cuando todos se levantaron para irse, recogí mis archivos, los guardé en mi bolso de cuero sin prisa, ni temblores. Al llegar a la puerta me volví hacia Marta y le dije en voz baja: Gracias por escuchar. No todo el mundo tiene la paciencia para distinguir la realidad de la ficción. Marta asintió. No he llegado a ninguna conclusión, señora Vargas, pero hoy puedo ver que sabe exactamente lo que está haciendo. Pensé que después de la mediación se quedarían callados por un tiempo. Javier solía ser el tipo de niño que no podía mirarme a los ojos si lo pillaban en una mentira. Pero ese día había intentado ocultar pruebas en la misma mesa delante de una mediadora. Eso no fue un accidente. Fue un cálculo. Y así supe que esto no había terminado. No pude dormir esa noche incluso después de tomar una manzanilla
y leer 20 páginas de una novela antigua. La lámpara de la mesita de noche proyectaba un resplandor amarillo en la pared donde todavía conservaba mi foto de boda con Ricardo. A veces le hablaba como si todavía estuviera allí. No era superstición, era simplemente reconfortante tener a alguien en quien pensar además de en mí misma. Me senté apoyada en las almohadas, con el teléfono en la mesita de noche. Todavía mantenía el timbre activado, una costumbre de cuando Ricardo vivía, por si había una emergencia. Alrededor de las 10 de la noche, sonó el teléfono. Era el número de Javier. Dudé unos segundos. Luego contesté acercando el teléfono a mi oído sin usar el altavoz. Diga, dije en voz baja. La voz de Javier era más suave de lo que esperaba. Mamá, sé que quizás no sea el momento, pero ¿puedes darme unos minutos? No respondí de inmediato. Después de un momento dije, adelante. Suspiró como si lo hubiera estado conteniendo durante mucho tiempo. Creo que podemos arreglar esto. Soy tu hijo después de todo. Sé que me equivoqué. El dinero, el testamento, lo ha vuelto todo muy feo. Pero no quiero que estemos distanciados así para siempre. Escuché, pero mi corazón no se conmovió. No porque fuera desalmada, sino porque ya había oído frases como esta antes. Siempre venían después de una fechoría como una tirita puesta sobre una herida que todavía sangraba. Entonces, sucedió algo que nunca esperé. Oí pasos, una mujer con tacones pasando, y la voz de Laura se oyó alta y clara desde el lado de Javier, como si no tuviera ni idea de que él estaba al teléfono. Todavía llamando a esa vieja bruja, Dios, qué insistente es. Te juro que si sigue así de terca contrataré a alguien para que la intimide. Que sepa lo que es tener miedo. Me quedé helada. Javier intentó sisearle a su mujer. Shh. Estoy hablando con ella ahora mismo. Pero era demasiado tarde. Había yo oído suficiente. Colgué inmediatamente. Me temblaban las manos, pero no de emoción. De ira. Ira por ser faltada al respeto, por ser amenazada en mi propia casa por las mismas personas a las que una vez llamé familia. Respiré hondo. Luego abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el viejo teléfono que usaba para grabar mis llamadas. Había pulsado grabar en el momento en que contesté como precaución. Una parte de mí había querido oír la disculpa de mi hijo, si la había. Y otra parte quizás se había acostumbrado a necesitar pruebas. La grabación era clara. El sonido era nítido, sin estática. La escuché 3 veces, cada vez con una emoción diferente. La primera fue dolor, la segunda fue ira, y la tercera fue resolución. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Caía una lluvia fina y una ligera niebla cubría los cristales del coche. Me puse un abrigo largo, me envolví una bufanda en el cuello y cogí mi teléfono y una copia de la grabación en un USB. No se lo dije a nadie. No llamé a Samuel. Conduje directamente a la comisaría de policía local. La comisaría no era grande. Una joven recepcionista sonrió y me preguntó qué necesitaba. Quisiera hablar con alguien para presentar una denuncia por amenazas personales, dije con voz tranquila. Pareció un poco sorprendida, pero asintió y me pidió que esperara. Unos minutos después, un agente llamado Sanz me invitó a su despacho. Tendría unos 30 años, alto, con un comportamiento profesional. ¿Qué le gustaría denunciar, señora Vargas? Abrí mi bolso, saqué el USB y lo puse sobre su escritorio. Aquí hay una grabación. Una mujer, mi nuera, declara su clara intención de contratar a alguien para amenazarme. No fue un desliz. Su tono era completamente serio.
Quiero presentar una denuncia. No voy a presentar cargos. Solo quiero que esto conste en acta para que si algo sucede... No terminé la frase. Pero él entendió. El agente Sanz asintió, cogió el USB y me hizo algunas preguntas más sobre la hora, el lugar y nuestra relación. Le di todos los detalles. Vi la profesionalidad en cómo lo manejó, pero también un respeto silencioso e implícito. Quizás porque no muchas mujeres de mi edad toman medidas tan activas para protegerse. De camino a casa no paré en el supermercado como solía hacer. Conduje directamente de vuelta. La lluvia seguía siendo una llovizna y un viento ligero susurraba entre los pinos de enfrente. Me preparé una taza de té de canela, me senté en el sillón junto a la ventana y miré al patio trasero. No sentí miedo. No sentí preocupación. Solo sentí una extraña sensación de calma. Quizás por primera vez en mi vida ya no albergaba ninguna esperanza por Javier y Laura. Y eso, extrañamente, fue un alivio. Recibí la carta una mañana de mayo. El sol era suave, la lavanda del porche acababa de florecer, y la ardilla de siempre correteaba por la valla como de costumbre. Estaba preparando té cuando Sofía salió de su habitación sosteniendo un sobre de color crema. Me lo entregó sin decir palabras, solo señalando la esquina superior derecha, donde el remite estaba impreso, con una elegante caligrafía, Javier y Laura Vargas, enviado desde mi antigua dirección, donde ahora vivían ellos. No lo abrí. Lo dejé sobre la mesa del comedor en el lugar donde Ricardo solía sentarse, y pregunté, ¿te han enviado esto a ti? Sofía asintió. No está dirigido a nadie en concreto, pero supongo que sí. Miré el sobre unos segundos más. Quizás en otro tiempo habría esperado una disculpa así, algo decente. Pero también entendí que algunas cosas, cuando llegan demasiado tarde, no tienen valor por muy sinceras que sean. Esa tarde oí el traqueteo de un teclado desde la habitación de Sofía. Se quedó allí mucho tiempo saltándose la merienda y su programa de televisión favorito. No pregunté, solo preparé unos espaguetis extra para cenar y dejé su ración en la mesa. Esa noche Sofía salió de su habitación sosteniendo su teléfono. Lo puso sobre la mesa y dijo en voz baja, «Lo he publicado». Fruncí el ceño. ¿Publicado el qué? La carta de mis padres. En Internet. La carta y mi respuesta. La miré con los ojos muy abiertos. ¿Qué has escrito?, pregunté manteniendo la voz tranquila. Sofía no bajó la mirada ni la desvió. Me miró directamente a los ojos con voz firme. He escrito: elijo dejar a mis padres no por rabia, sino porque estoy cansada de tener que estar en guardia en mi propia familia. Una familia de verdad es donde te escuchan, te quieren y te protegen, y donde no tienes que disculparte por ser tú misma. Y abuela, tú eres ese lugar para mí. Me quedé sin palabras. Un sentimiento floreció en mi pecho, no del todo alegría, no del todo tristeza. Simplemente profundo. Y pleno. Javier y Laura vinieron a casa a la mañana siguiente. Sabía que lo harían porque Sofía me había dicho que había dejado una nota en su publicación: «Si queréis hablar, id a ver a mi abuela». No trajeron ningún regalo ni llevaban expresiones de enfado, solo una sonrisa forzada y ropa más arreglada de lo habitual. Javier se quedó en el porche con las manos en los bolsillos mientras Laura estaba detrás de él, agarrando su bolso, sus ojos recorriendo el jardín delantero, como si buscara algo que criticar. Abrí la puerta. No los invité a entrar. Javier habló primero. Solo queremos hablar, sin discusiones, sin amenazas, solo esperamos que Sofía nos dé una oportunidad. Miré a Laura.
Estaba en silencio, sus ojos todavía evitando los míos. Me volví hacia mi hijo. Sofía ya ha hablado. Tiene derecho a elegir a qué lugar pertenece. Javier se mordió el labio y asintió levemente. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. En la mañana de la graduación de Sofía me puse el vestido azul marino que Ricardo me había comprado para nuestro 40º aniversario de bodas. No tenía un coche de lujo ni un bolso de diseño. Solo un ramo de tulipanes morados, porque Sofía decía que eran una flor que parecía a la vez majestuosa y fuerte. La ceremonia se celebró en el salón de actos del instituto. Las sillas apretadas, el escenario brillantemente iluminado. Me senté en la tercera fila agarrando el ramo con los ojos fijos en el escenario. Los nombres se fueron llamando uno por uno mientras los estudiantes con togas de color azul real subían a recibir sus diplomas. Entonces el nombre resonó claro y pleno: Sofía Teresa Muñoz. Me quedé helada. Elena. Nunca la había oído decir que se cambiaba el segundo nombre. Pero ahora, al oírlo anunciar en aquel salón, supe que había tomado su decisión. No hacían falta preguntas. No se requería ninguna explicación. Sofía subió al escenario, aceptó su diploma y luego se giró inesperadamente para mirarme directamente. Sus ojos brillaban, sus labios apretados en una suave sonrisa. Me puse de pie. No estaba segura de si debía, pero no podía quedarme sentada. La gente a mi alrededor empezó a aplaudir. Una mujer a mi lado se inclinó y susurró: ¿Es su nieta? Es tan guapa y fuerte. Asentí sin apartar los ojos de Sofía. Después de la ceremonia esperé a Sofía junto a la salida. Corrió hacia mí y me abrazó sin decir nada durante los primeros segundos. Luego me susurró al oído: «Tú eres mi verdadera familia». La tomé por los hombros y la miré a la cara. «Y tú eres lo más hermoso que esta familia ha tenido jamás». Esa noche, de vuelta en casa, colgué el diploma de Sofía en la pared, junto a mi foto de boda con Ricardo. Había un espacio vacío entre ellos. Lo llené con una nueva foto, Sofía y yo, abrazadas, los tulipanes morados entre nosotras, ambas sonriendo, sin pretensiones, sin remordimientos. Me senté en mi sillón de siempre, dejé mi taza de té sobre la mesa y miré la foto de Ricardo. No sé si podía verlo, pero si pudiera probablemente sonreiría, tomaría un sorbo de su café y diría: «Elena, no pudimos salvar a Javier, pero salvamos a Sofía». Asentí susurrando de vuelta: «Sí, hicimos lo que se supone que debe hacer una familia, salvamos lo que se podía salvar». Si has seguido mi historia hasta aquí, entonces sé que te ha conmovido de alguna manera. No cuento esta historia para quejarme ni para buscar compasión. La cuento porque creo que nosotras mujeres, que hemos vivido más de la mitad de nuestras vidas, merecemos ser escuchadas. Y a veces es en nuestros momentos más débiles cuando aprendemos a ser verdaderamente fuertes. Solía pensar que la familia era inmutable, que mi hijo, por muy perdido que estuviera, acabaría encontrando el camino de vuelta, que si simplemente aguantaba, amaba, daba, todo saldría bien. Pero la verdad es que algunos hijos nunca aprenden a ser personas decentes porque nunca les enseñamos los límites. Ricardo, mi marido, eligió el silencio para protegerme. Al final yo tuve que aprender a alzar la voz para protegerme a mí misma. Fue lo más doloroso que he hecho nunca, y también lo más correcto. No cuento mi historia para avivar la ira. La cuento para recordarnos a todas: no te equivocas al elegir tu autorrespeto por encima de una relación basada en el dolor. No te equivocas al poner límites incluso con el hijo que una vez tuviste en brazos.
Y si estás sentada en algún lugar en una casa que una vez estuvo llena de risas, pero ahora está llena de suspiros, si te han dado por sentada, te han faltado al respeto y te han recibido con exigencias en lugar de gratitud por parte de tu propia familia. Si alguna vez te has preguntado, ¿estoy siendo egoísta por pensar en mí misma? Entonces quiero decirte, no, no lo estás. No estamos siendo egoístas. Simplemente estamos aprendiendo a querernos a nosotras mismas por completo y por primera vez. Sofía, mi nieta, me enseñó eso. Eligió quedarse no porque yo fuera su abuela, sino porque era la única que no la hería. Y me di cuenta, la familia no está en nuestra sangre. La familia está en cómo nos tratamos los unos a los otros cada día. Ya seas abuela, madre, o simplemente una mujer que navega la vida pasados los 50 con el corazón lleno de grietas. Por favor, cree. Esto, todavía hay gente que te verá que elegirá quedarse contigo no por deber, sino por amor verdadero e incondicional. Si has pasado por algo similar a mi historia, ya sea ser abandonada por tus hijos o incomprendida por tu familia, te invito a compartir un trozo de tu historia en los comentarios. O simplemente puedes suscribirte para escuchar más historias de abuelas y madres como nosotras. Quizás aquí encuentres a alguien que te entienda. ¿Alguna vez has tenido que redefinir la familia por ti misma? Y si es así, ¿qué te ayudó a superarlo? Leeré cada una de tus palabras, porque creo que toda mujer de más de 60 años merece una voz. Y estoy aquí para escuchar. Teresa Muñoz. Una abuela, una madre. Y finalmente, una mujer que aprendió a defenderse.